Voy a empezar a grabar entonces. Buenas noches. Esta es nuestra segunda sesión de nuestra formación del programa Más Ingenio dentro del contexto de Piping Drafting. El día de hoy, pues vamos a conversar o a continuar conversando acerca de equipos. Entonces, bueno, vamos a hacer como una especie de juego donde ustedes están viendo que en mi pizarra o acá hay un sticker y ustedes los voy a invitar a este sticker. Ustedes pueden utilizar estos cuadros de textos y escribir toda la información que ustedes deseen acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para iniciar la clase de hoy, para iniciar la clase de hoy, lo que vamos a hacer es hacernos una pregunta. ¿Qué información se necesita para nosotros comprar una bomba? ¿Ok? En este caso estaríamos dentro del proceso de procura de una organización y nosotros el día de hoy necesitamos ver qué es necesario para comprar o qué información. Entonces, tanto desde el punto de vista técnico como documental. Yo les voy a compartir este enlace que tengo acá. Le voy a poner que cualquiera con el enlace puede editar. ¿Ok? Y vamos a empezar entonces. Se los voy a pasar por acá por el chat. Pueden ingresar y allí entonces pues compartir. Aquellas personas que estén desde una PC van a poder colocar su sticker y responder un poco esto, ¿no? ¿Qué información necesita usted para comprar una bomba? Esa es la pregunta de la noche. Para eso vamos a tomarnos, son las 8:36 mientras que van llegando, vamos a tomarnos 4 minutos. Yo los voy a esperar que ustedes escriban. Y de esa manera, aquellos que tal vez no estén en el Jamboard pueden hacerlo a través del chat también. ¿Qué consideran ustedes que necesitan para comprar una bomba? Voy a estar en silencio unos 3 minutos mientras que ustedes escriben. Ok, ya por aquí tenemos la primera respuesta. Caudal y presión de trabajo. ¿Me escuchan, muchachos? Tuve aquí un pequeño fliqueo en la conexión. Ok, por acá otra persona dice que se va a bombear y el caudal requerido. Voy a pasar otra vez el chat para aquellas personas que se acaban de conectar. Pues, si quieren participar en la pizarra, simplemente hacen clic y luego colocan su sticker. ¿De qué creen ustedes que se necesita para comprar una bomba? Ok, pareciera que tengo otras personas aquí escribiendo. No las veo, solamente veo un par de personas por aquí conectadas.
y al menos, bueno, tenemos que se va a bombear y el caudal requerido. Si alguien no se puede conectar a la pizarra, lo puede hacer por el chat. Un par de minutos más para entonces finalizar con esta dinámica. Ok, acá hay otra acotación, tipo de fluido, caudal requerido, distancia a la que se llevará el fluido, profundidad de succión. Ok, bueno, vamos a hacer entonces, yo voy a hacer una pausa. Si quieren participar, la pizarra sigue abierta, pero sí voy a salir de acá. Y voy a ir a mi pizarra, vamos a conversar acerca de esto. Casi todos, cuando preguntamos acerca del tema de las bombas, casi todos ustedes están concentrados en la parte hidráulica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a ver los equipos como un conjunto mucho más complejo que solamente la parte hidráulica. Evidentemente, la parte hidráulica y lo que se va a manejar es fundamental para dimensionar el equipo. Sin embargo, no es solamente la dimensión del equipo lo que nos interesa, sino también necesitamos materiales, clasificación de áreas, tipos de cojinetes, impulsor, eficiencia de los impulsores. Hay una cantidad de información en el caso de las bombas. Entonces vamos a ver cuál va a ser el esquema de la clase del día de hoy. La clase del día de hoy va a llevar a que nosotros conversemos, o sigamos conversando, acerca de equipos de proceso. Pero vamos a visualizar los equipos desde el punto de vista de proveedores, desde el punto de vista de los diseñadores, desde el punto de vista de los vendedores, incluso desde el punto de vista del mantenimiento y quizás desde el punto de vista por acá, desde el modelado 3D. ¿Ok? E incluso desde el punto de vista de la parte de procura. Entonces, cuando nosotros hablamos de un equipo, cuando nosotros nos estamos concentrando o mencionando un equipo y nosotros hablamos de una bomba, vamos a ver lo siguiente. Esa bomba, que típicamente nos la han inculcado así, esa bomba tiene unas conexiones, ¿ok? Unas boquillas. Pero lo cierto es que ese equipo no es un circulito solamente con dos conexiones. Esa bomba, para que realmente funcione, ella debe estar conectada a algún mecanismo de impulsión. ¿Ok? La bomba es un elemento que necesita energía, necesita trabajo para poder, necesita energía como tal para poder generar movimiento. Entonces nosotros esta bomba, para impulsarla, podríamos trabajar con una bomba que tenga un motor eléctrico, un motor diésel tal vez. ¿Ok? Y siendo así, dependiendo del tipo de impulsión, yo voy a tener unas características diferentes. Por otro lado, cuando yo voy a comprar esas bombas, cuando yo voy a comprar, por ejemplo, una bomba, el proceso de comprar es lo que se conoce como un proceso de
procura. Y ese proceso de procura lleva unos pasos que permiten, que son necesarios para poder realizar el proceso completo. Noredis tiene una manito levantada por ahí. Fue un error. Noredis, ¿nos quieres decir algo? Ok, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Ok, ok, ok. Ajá. Ok, repito un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Nosotros cuando trabajamos, usualmente estamos trabajando o cuando visualizamos una bomba, fíjense que ustedes todos en las respuestas que dieron, o la mayoría de los que participaron, dentro de las respuestas que mostraron, estaba por ahí el tema de enseñar que para seleccionar una bomba o como criterio de una bomba, necesitan solamente el material o ni siquiera el material. Ustedes hablaron como que del fluido, lo que se va a bombear y adicionalmente como que la distancia a la cual se va a bombear, ¿no? Eso es cierto, pero estos son condiciones de procesos como tal, condiciones hidráulicas. Cuando nosotros vamos a ver un equipo, usualmente ese equipo lo debemos ver desde diferentes aristas. El equipo, evidentemente, lo tengo que ver como un elemento que debe ser procurado, un elemento que voy a comprar. Debo también ver el equipo como un elemento que tiene ciertos proveedores, los cuales tienen tecnologías específicas que a mí me interesan por alguna razón. Tengo también los equipos desde el punto de vista de los diseñadores de equipos y tengo también los equipos desde el punto de vista del vendedor. No siempre el vendedor es el proveedor. En algunos casos hay personas que son los que nos llevan a la mano el equipo. Sin embargo, no son los fabricantes, ¿ok? Entonces es importante entender esto. También el equipo desde el punto de vista de mantenimiento y el equipo desde modelado 3D. Alguien podría preguntarme, David, pero si nosotros venimos a hablar de piping, ¿por qué tú empezaste hablando de equipos? Y yo quiero mostrarles por acá, esto no es AutoCAD, esto, o mejor dicho, sí, pero no. Ya vamos a ver por qué. Voy a recortar y se los voy a poner en un zoom por aquí. ¿Ok? Esto es CADWorks Plan. Vamos a pegarlo en mi pizarra por acá. Ajá, y le hacemos zoom. Ok, fíjense. Cuando nosotros trabajamos con AutoCAD tradicional, puro y simple, generalmente nosotros tenemos estas variables: home, insertar, anotar, paramétrico, view, todo esto. Pero CADWorks Plan es un software que se aloja dentro de AutoCAD y adicionalmente que se aloja este software. Fíjense que acá vemos CADWorks Plan 1, 2, adicionalmente la parte de steel y la parte de aire acondicionado. Y allí se aloja entonces el sistema que nos va a permitir a nosotros dibujar tuberías, pero no solo tuberías, sino que también nos va a permitir en algunos casos dibujar equipos, como estos que yo tengo acá. Déjame, realmente, bueno, este es bastante sencillo. Esto no es más que un simple cilindro que tengo yo aquí, ¿ok? Pero ¿de dónde saqué ese cilindro? Porque a mí me interesa que empecemos por los equipos. Porque alguien que tal vez no maneja muy bien esto, lo ve como simplemente un cilindro. Pero cuando nosotros vamos a llenar la información, fíjense cómo trabaja una persona que modela 3D. Una persona que modela 3D dentro de este contexto y que trabaja adicionalmente piping, usualmente tiene muchas ventanas como estas que yo tengo acá, esta que tengo aquí, voy a igualmente a sacarla, donde, fíjense, voy a modelar, por ejemplo, un recipiente. Entonces, ese recipiente, aquí, dentro de CADWorks,
Yo tengo el cuerpo del recipiente, la tapa del recipiente como tal, si existe alguna disminución en el recipiente en cuanto a la sección transversal, adicionalmente las boquillas, si las voy a colocar, los saddles. Entonces, lo que conversamos la semana pasada, nos damos cuenta que, oye, lo tenemos dentro de los programas de diseño. Si bien es cierto que en la clase pasada lo que hicimos fue conocer qué es un saddle, conocer qué es un skill, conocer qué es un soporte, lo que quiero es que vean la importancia de entenderlo. Muchas personas a veces nos dicen, oye, quiero aprender CADWorks, quiero aprender AutoCAD, y piensan que aprendiendo el software van a poder trabajar, van a poder diseñar. Cuando realmente para diseñar yo debo conocer los parámetros de entrada y el software es un elemento que me permite a mí plasmar como tal el dibujo. Entonces, fíjense acá, cada vez que yo voy a uno de los componentes, como estos que están acá, el software me pide el diámetro base, el espesor, si va girado o no, el material, si tiene algún tipo de insulación, las boquillas. Entonces, me pide una serie de información. Por lo tanto, yo debo ser capaz de conocer qué me están pidiendo. Por esa razón es que, aunque estamos dentro de un curso de piping, hacemos énfasis en la parte de equipos. ¿Ok? Bien, cuando hacíamos la pregunta, vamos otra vez a nuestro caso hipotético de la bomba. Cuando hacíamos la pregunta de qué se necesita para nosotros comprar una bomba, cuando típicamente nosotros vamos a una ferretería, vamos a hablar de una bomba pequeña, vamos a hablar de una bomba de 1/4 de HP, que esa puede ser la bomba que cualquiera de nosotros puede comprar para su casa. Cuando nosotros compramos una bomba de 1/4 de HP, prácticamente, simplemente lo único que decimos es que es para agua y que es 1/4. No pensamos en cuál es el material de las boquillas, no pensamos en el tipo de motor, no pensamos en el material de la base, no pensamos en el tipo de cojinetes en el cual tiene entre la bomba, ¿ok? Y el motor como tal o el medio de accionamiento. Nosotros tampoco pensamos en cosas como, por ejemplo, si tiene vibración o no va a tener vibración. No pensamos si ese motor, por ejemplo, tiene que ser con arrancador suave o eso va a arrancar de una sola vez. Entonces, todos esos parámetros, aparte de solamente decir que es 1/4 de HP, nos llevan a entender que cualquier equipo que nosotros estemos manejando para diseñar tiene dos puntos de vista. Tiene una vista desde cómo se visualiza con el contexto proceso y tiene una vista como la vemos desde el punto de vista de equipos mecánicos, ¿ok? Si el equipo es mecánico, por supuesto, porque si nosotros tenemos un transformador, tenemos algún otro tipo de elemento eléctrico, pues así será visualizado por los electricistas. Ok, vamos a seguir por acá. Yo quiero mostrarles entonces dónde yo o qué información como tal yo debería conocer de un equipo. Hay personas que cuando tú le dices, yo necesito conocer la información del equipo, te dicen, bueno, tú lo que necesitas es la especificación. Y esto no es del todo cierto, porque generalmente junto con el equipo existe también un documento que se llama hoja de datos. ¿Ok? La hoja de datos es la que nos va a permitir a nosotros en muchos casos alimentar ese software que nos va a permitir modelar. Y la hoja de datos, en todo caso, la hoja de datos física, la que nos da la información del equipo, porque la hoja de datos de proceso generalmente nos da información del fluido, la potencia, sí, la potencia, pero también desde el punto de vista del proceso, los niveles como tal. Pero en este caso ya vamos a ver la diferencia entre una hoja de datos mecánicas y una hoja de datos de procesos. Por otro lado, una de la otra información que yo necesito en todo caso son los ITP, ¿ok? Estos son Inspection and Testing Plan.
porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros, cuando vamos a hacer la instalación del equipo, saber exactamente cuáles pruebas debo hacerle para que ese equipo no pierda la garantía. Yo lo voy a poner ahora con un equipo más simple. Imagínense ustedes que nosotros vamos a comprar, yo no soy muy bueno dibujando licuadoras, pero por favor, imagínense que es una licuadora. Imagínense que esta licuadora es la que nos mandaron a comprar. Y alguien nos dice a nosotros que necesita una licuadora. Si alguien nos dice que necesita una licuadora, yo puedo ir a cualquier tienda, comprar cualquier licuadora y simplemente traerla. El problema está cuando alguien me dice que quiere una licuadora para cócteles y que adicionalmente tenga un vaso que sea silencioso, y por otro lado a lo mejor voy a decir un número sin ningún fundamento, pero quiere que tenga 3000 RPM en el motor. Evidentemente, primero, conseguirla va a ser más difícil. Segundo, me están dando las especificaciones del equipo. Quieren que sea para cóctel, quieren que sea silenciosa y adicionalmente quieren unas revoluciones específicas. Hay otras cosas que se acostumbra y incorporar dentro de la especificación de un equipo, como por ejemplo la garantía. Puede ser que yo quiera que ese equipo tenga al menos 5 años de garantía. Los repuestos también, yo necesito que ese equipo venga con los repuestos que más se dañan en el tiempo. Otra de las cosas es que el manual, por ejemplo, venga en español. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden decir, David, pero eso no lo vas a encontrar, porque cuando tú compras un equipo, el equipo viene de manera que yo simplemente tomo lo que viene en la caja y ya. Sí, pero cuando nosotros estamos hablando de procesos de selección de equipos industriales y donde estos equipos prácticamente son construidos a medida, el fabricante como tal, el fabricante, la persona que hace el equipo, fabrica en muchos casos un equipo para ti, o diseña y fabrica, ¿ok? Entonces, en ese caso, ese equipo nos dice cuáles son los repuestos que necesito para 5 años, para 10 años, me dan los manuales en español que yo necesite, me dan en este caso garantía de la que yo esté pidiendo. Yo le puedo decir también, por favor, yo no quiero prototipos, yo necesito una tecnología que sea que haya funcionado contigo más de 2, 3, 4, 5 años, por ejemplo. Y todo esto que nosotros hemos encerrado aquí de esa licuadora, todo esto es lo que se conoce como la especificación del equipo. Esta especificación del equipo es un documento donde están, entre otras cosas, esto que yo acabo de mencionar. David, pero tú dijiste que había una hoja de datos. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre la hoja de datos y la especificación? Porque hay personas que piensan que la especificación es la hoja de datos. En la hoja de datos, a diferencia de la especificación, que es un documento, la hoja de datos nos da a nosotros el tabulado de todo lo que son las características del equipo desde el punto de vista de procesos y desde el punto de vista operacional, mantenimiento mecánico y toda la información que tiene ese equipo. Como por ejemplo, esa licuadora probablemente tenemos que enchufarla en algún sitio, tendrá un voltaje, un amperaje tal vez y alguna frecuencia. ¿Ok? Esa licuadora probablemente pues el material soporta temperatura, me dirá que el material del vaso, el material del cuerpo, el material de los botones, las velocidades que tiene. Y para no seguir hablando de una licuadora, y además para ya salir de la introducción de la clase del día de hoy, quiero mostrarles la diferencia entre estas hojas de datos. Entonces, para que ustedes vean que comprar un equipo, que cuando nosotros vamos o necesitamos la información de ese equipo, va más allá de solamente la parte hidráulica. Y no solo para comprar, sino que si yo necesito modelar, como les mostré hace un ratito, si yo necesito modelar acá, fíjense que tengo información. ¿Ok? Claro, lo que pasa es que estoy colocando acá y automáticamente el software me va colocando cosas, ¿no? Pero cada cosa que yo voy tocando, él me va dando por aquí más y más información que yo debo ir llenando. A ver, por acá dice Saulo
en los datasheets siempre suele dar información sobre la operatividad en sí del equipo, al igual que su capacidad según los niveles de carga que se le exija. Ok, fíjense, les voy a mostrar por aquí lo siguiente. Hoja de datos. En este caso, este es un recipiente, ¿no? Como ustedes ya están bastante duchos, hablamos bastante de recipientes la clase pasada. Desde el punto de vista de procesos, generalmente en estos recipientes nosotros tenemos, hay otra cosa, y esto lo vamos a ver luego, cada equipo dentro de la planta debe estar con un número de identificación, ¿ok? Ese número de identificación es lo que conocemos como el tag. Dentro del contexto operacional o dentro del contexto de procesos, para un recipiente, por ejemplo, me interesaría la presión y en ese caso, no solamente la presión desde el punto de vista de diseño, sino también con cuánto opera. Esto es una de las cosas que nos vamos a encontrar siempre cuando tenemos hojas de datos dentro del contexto industrial, el contexto de proyecto. Que hay presiones que son de operación, presiones que son de diseño. De repente tengo una presión de parada de planta, de repente tengo una presión de alivio. Entonces las presiones no son únicas y las temperaturas tampoco. ¿Ok? Entonces acá tengo la temperatura, tengo los materiales y aquí viene una diferencia también muy grande con la parte de procesos, que a veces procesos nos dice que simplemente es Carbon Steel y colocan aquí CS, ¿ok? Y otra de las cosas que también son importantes dentro de estas hojas es la corrosión permitida, lo que se conoce como el Corrosion Allowance o lo que también se conoce como velocidad de degradación del material, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo de esa corrosión, yo necesito colocarle un sobreespesor a las planchas. Luego hablamos un poquito más de esto, ¿ok? Aquí me mencionan el asentamiento, el recubrimiento interno, perdón, el aislamiento, el recubrimiento interno y la elevación sobre el piso. Y algunas boquillas simplemente nos dicen si tiene alguna orientación y también nos dice entonces el número de la boquilla y nos dice si es un drenaje o un venteo. Hasta aquí, esta hoja es bastante general. Cuando nosotros vamos a un contexto un poco más complejo o un poco más hacia la parte mecánica, vamos a ver, este también es de procesos. A ver, a ver, a ver. Esta que está aquí. Entonces vemos que esto es mucho más detallado con un enfoque ya hacia lo que es la construcción como tal del equipo. Fíjense, por acá decía Saulo, en los datasheets siempre suele dar información sobre la operatividad en el equipo, además de su capacidad. Como un recipiente es un documento, es un equipo estático y un equipo que no siempre tiene otras cosas adosadas, ¿ok? Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de un desalador electrostático usualmente tiene, creo que son unos transformadores, pero ellos tienen arriba, tienen unos dispositivos eléctricos para que puedan funcionar los ánodos estos que tienen. O sea, internamente ellos tienen una reacción eléctrica que debe ocurrir, una reacción química que debe ocurrir dentro del desalador y eso ocurre a través de electricidad. Entonces nosotros conectamos o ese equipo trae unos transformadores en la parte superior, por lo que es necesario que los electricistas especifiquen eso que está acá. Fíjense que cuando la hoja de datos ya es la hoja mecánica, la hoja que vamos a utilizar para modelar, nosotros aquí trabajamos con todo lo que es la data de procesos. Evidentemente la acabamos de ver en otra hoja que está por allá, pero ya empezamos a especificar material, por ejemplo. Y aquí sí se especifica material, digamos, utilizando las normativas internacionales. A lo mejor el material que voy a utilizar de una brida es SA105, ¿ok? A lo mejor el de un codo que vaya a colocar es SA234, por decir alguna cosa. Entonces, toda la información que está acá es mucho más detallada. Por otro lado, yo también voy a colocar, por ejemplo, si necesito una inspección por terceras partes, como un estampado ASME, como este que nos colocan acá, si necesito un registro dentro del National Board, que esto es para Estados Unidos, el MAWP, este es el Maximum Allowed Working Pressure, es decir, cuál es la máxima presión de operación que yo puedo tener con ese recipiente. Sobre todo, este dato es importantísimo cuando yo voy a hacer evaluaciones de equipos, porque una cosa es la presión para la cual yo diseño el equipo cuando está nuevo y otra cosa es cuando el equipo ya
ha sido puesto en operación, cuál es la mayor presión que él ahora, después de estar degradado, es capaz de resistir, ¿ok? Y el corrosion allowance vuelve a ser un parámetro que aparece. Esto es importantísimo porque de esto depende que yo coloque un sobreespesor o incluso que utilice materiales sobre un material sobre otro, como por ejemplo el caso de un cladding, ¿ok? En este caso, bueno, siguen estando los espesores de la boquilla, si necesito hacer radiografía o no. Los parámetros sísmicos, aquí ya nosotros consideramos también la parte sísmica y la parte estructural del equipo, las condiciones de transporte o las cargas para transporte. Muchos de estos equipos, cuando van a ser transportados, debemos saber exactamente cuál es el centro de gravedad, porque este es un dato importantísimo si voy a utilizar transporte, si voy a utilizar adicionalmente elementos de izamiento como grúas, si voy a hacer, por ejemplo, traslados especiales con uso de SPMT, por ejemplo. Entonces, este parámetro acá es sumamente importante. Y otra de las cosas es si, por ejemplo, te necesito hacer prueba hidrostática en sitio o no. Usualmente estos equipos vienen probados de planta con prueba hidrostática. Entonces, fíjense que no es nada más saber eh, la temperatura y la presión de operación del equipo, sino que yo necesito constructivamente conocer el equipo 100%. Ahora bien, acá también se acostumbra que ya en las hojas de datos mecánicas, a diferencia de la especificación, por eso que quiero hoy puntualizar muy bien que cuando vamos a modelar la información generalmente la sacamos del datasheet, porque aquí es donde nosotros colocamos exactamente cuáles son las alturas, cuáles son las distancias de centro a una boquilla, dónde están ubicadas las boquillas, a cuáles grados están ubicadas las boquillas. Y estos no son dibujos a escala. Esto, como lo dice acá, simplemente son sketch. Esta hoja que yo tengo aquí es una hoja que es bastante completa, por llamarla de alguna manera, porque tiene diferentes sketch. Entonces, cada vez que yo iba a hacer una hoja o que voy a hacer una hoja de datos de un recipiente, yo, dependiendo el sketch de los que yo estoy trabajando, yo cambio este dibujo y pues coloco estas distancias. De hecho, este que está aquí se ve que tiene como una bota por acá, porque bueno, se ve que está detrás de esto que tenemos nosotros acá. Algunas alturas de plataforma, las boquillas y lo que siempre vamos a tener dentro de estos datos son la lista, el listado de boquillas. Ahora, ¿por qué me interesa el listado de boquillas? Y aquí aparece otro parámetro que para un diseñador de tuberías es fundamental. Vimos que en la hoja de datos de procesos yo puedo decir, ok, la boquilla 1 tiene 10 pulgadas. Y quizás nos dicen que es rating 150. Pero nosotros debemos especificar el espesor de la tubería, en este caso el esquédulo, eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver tuberías, y el tipo de bridas, en este caso es de cara resaltada y cuello para soldar. Esto también lo vamos a ver cuando veamos un poco de piping. Hoy yo lo que quiero es que ustedes vean toda la información que yo necesito de un equipo para poderla modelar. ¿Ok? Bien, por acá. Aquí, bueno, nos dice Saulo, por ejemplo, en una caldera, las pruebas hidrostáticas toman muy en cuenta el máximo logro en working pressure. Correcto. Eh, Veamos por aquí también. Quiero mostrarles esta otra que tenemos acá para comparar la de las bombas. Que la de la bomba es esta. Sí. Ok. Como esta bomba, como estas bombas, hay otra cosa, ¿no? Las bombas no todas van con las mismas normas. Si la bomba es reciprocante, pues evidentemente voy a tener un método o una forma de fabricación completamente diferente que si la bomba es centrífuga. Si la bomba es de tornillo, por ejemplo, el estándar que aplica es diferente a una bomba como estas que son centrífugas. Entonces suele pasar que las hojas de datos tampoco son iguales para todas las bombas. ¿Ok? Entonces,
Ojo, en el caso de mecánica, a veces sucede que las hojas de datos, desde el punto de vista de proceso, simplemente marcan tipo de bomba y se pone tornillo, reciprocante o cualquier otro tipo de bomba, ¿no? Entonces, aquí nosotros mostramos algunas de las del dato o de los datos que yo necesito adicional a solamente la presión y el fluido que va a manejar. Por ejemplo, a mí me interesa, vamos a ver si esta tiene alguna otra información por aquí. Ok, aquí vuelven a estar el tamaño y el tipo de cara de la succión y la descarga. Me pide, por ejemplo, los materiales, pero los materiales bien específicos, ¿ok? Del barril, del case, del difusor, del impulsor, de los anillos del difusor, del eje como tal. Me pide también el tipo de rodamiento y la lubricación. Si tengo rodamiento axial, rodamiento radial, el tipo de lubricación que voy a utilizar, si es por neblina, si es directa. Todo eso lo debo conocer yo para llenar una hoja de estas. Ahora está bien, no se asusten por lo siguiente. Vamos a ubicarnos en qué fase estamos nosotros. Nosotros estamos aquí en un curso de piping drafting. Nosotros estamos concentrados en dibujarle el equipo, en proyectar el equipo. Ustedes no necesitan toda la información para dibujar, ¿ok? Siempre, sí necesitan pues las dimensiones del equipo. Uno de los más complejos tal vez son los recipientes, pero estas hojas, incluso en fases de ingeniería, no se llenan completas. Esta hoja viene 100% llena ya cuando el fabricante les dice a ustedes, este es el equipo que yo fabriqué, y adicionalmente pues él coloca todo lo que le puso ese equipo. La otra pregunta podría ser, David, ¿y él llena la misma hoja que yo tengo? Sí, sí llena la misma hoja porque estas hojas están estandarizadas en cada norma. Cada norma nos dice a nosotros cuál es la información mínima necesaria que debe haber dentro de una hoja de datos de un equipo específico para que todo el mundo pues maneje el mismo lenguaje. ¿Ok? Voy a buscar esta es bastante vieja. Fíjense. Esa hoja que yo les acabo de mostrar se parece bastante a esta que está aquí. Si yo me voy a la página de la API y busco Datasheet API 610, probablemente me la van a vender en Excel. Todo se vende en esta vida, ¿no? Pero la norma también la trae. Probablemente en este momento hasta la norma la traerá descargable o habrá algunas otras cosas que cada día las cosas digitales son más sencillas. Pero anteriormente esta hoja la traía acá como modelo de cuál es la información mínima necesaria que se debe llenar en una hoja de datos de una bomba API 610. ¿Qué hacían las diferentes empresas que se dedicaban a esto, que se dedican a esto? Pues basado en esta hoja, pues se vaciaba un formato editable en Excel, en Word, pero siempre enmarcado dentro de lo que establece la API 610. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá la semana pasada yo les hablaba de que no todas las bombas son iguales, hay unas que son between bearing, hay unas que son overhung, hay unas que son vertical sump. Entonces acá están, pero ya como las llama la API 610. En resumen, cuando nosotros vamos a diseñar tuberías y mucho más si vamos a modelar, yo debo también conocer muy bien los parámetros que voy a colocar dentro de los módulos de equipos que traen estos software para modelar, porque es lo que me va a permitir hacer match. Me explico de otra manera. Usted va a empezar a modelar tal vez tuberías, ¿ok? Y supongamos que usted está modelando con una perspectiva isométrica y va a llegar un momento en que se va a encontrar que necesita conectarse a un recipiente en una boquilla. Usted va a necesitar de ese recipiente, va a necesitar la altura, ¿ok? Va a necesitar la altura tal vez que hay desde el nivel de piso, esto está un poquito mal dibujado, pero desde el nivel de piso, aquí, hasta
a lo mejor el center line de esa tubería, para saber exactamente a qué altura usted se va a conectar con ese arreglo o incluso qué altura le va a poner al soporte que usted va a instalar con esa tubería. Entonces, aunque usted esté modelando piping, usted deberá en su modelado incluir también equipment. En algunos proyectos, cuando el proyecto es muy grande, hay personas que solo se dedican a modelar los equipos. Y esos equipos luego nos permiten a nosotros importarlos y el diseñador de tuberías simplemente hace la conexión. David, ¿y cómo yo modelo el equipo? Lo puedo modelar. Voy a hacer ahora algunas recomendaciones de software. Por ejemplo, yo les decía la clase pasada que yo puedo trabajar, por ejemplo, con SmartPlant. Yo podría trabajar también, que estos son muy viejos, PDS o PDMS. Yo podría trabajar también con CADWorks. ¿Ok? CADWorks. Podría trabajar también con AutoCAD Plan 3D. Pero estos software son exclusivamente para modelado. Cuando nosotros trabajamos con simulación de equipos, y en este caso, cuando nosotros hablamos de análisis de flexibilidad, por ejemplo, o de diseño, aquí entran en juego otro tipo de software, como por ejemplo Caesar. Entra también en juego, por ejemplo, PV-Lite. ¿Ok? Por ahí podría entrar de repente HTRI. Y hay uno, ok, hay uno que en este que se llama Tank, hay otro que se llama Ametank, y así hay muchísimos que son equipos especializados en modelar, no son modelar, en diseñar y dimensionar equipos mecánicos. Ok, fíjense, hay algo que también es importante saber dentro de este contexto. Ya te voy a responder, Saulo, la pregunta que haces por allí. Fíjense. Cuando nosotros iniciamos, a ver si me lo permite, desde aquí, Home nuevo. Ok. Ok. Como estoy utilizando CADWorks, no me lo permite. Me va a generar un archivo. Ok. Vamos a utilizar esto como ejemplo. Ya les voy a decir por qué estoy haciendo este ejemplo acá. Esto sería en todo caso. Ok. Fíjense. Bueno, estamos en vivo. Por eso es que a veces pues les toca esperar un poquitito. Vean. Es importante que ustedes también vean que cuando se está trabajando en este contexto del modelado entre equipos, piping y todas esta data, es importante empezarnos a familiarizar con estos archivos que se llaman .dxf. ¿Por qué? Vamos a ver algunos detalles acá. Si bien es cierto que el programa que al final va a generar tal vez la maqueta 3D o el plano, son estos que yo tengo acá, que son programas para 3D Model.
Y si bien es cierto que yo voy a utilizar estos programas para simular, para hacer análisis de flexibilidad, para calcular esfuerzos en boquillas, para ubicar boquillas, para calcular cálculo de espesor de recipientes, pero muchas veces nuestra base, nuestro inicio para dibujar, termina siendo el famoso y no menos importante AutoCAD. ¿Qué pasa con AutoCAD? AutoCAD es un programa que inició en 1982. Probablemente algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. Eh, Basado en esto, AutoCAD tomó, evidentemente el que primero toma una zona, pues le coloca su nombre. AutoCAD tomó la extensión de archivo .dwg. Es una contracción, evidentemente, de drawing. Pero con el tiempo, AutoCAD empieza a necesitar, o los otros software empiezan a necesitar dibujos que están hechos en AutoCAD, como por ejemplo MicroStation. ¿Okay? Si no han visto estos software, son software que con mucha frecuencia están dentro de empresas de consultoría. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos tan cerrados que este no lee el otro archivo? Pues que simplemente las personas dejan de usar el software porque no es compatible con nadie. ¿Qué pasa? AutoCAD por haber tomado la iniciativa, prácticamente todo el mundo trabaja acá y quiere insertarlo en los diferentes software que tengamos, bien sea para modelar, bien sea para calcular, para diseñar. Y es cuando entonces se genera un archivo llamado DXF, que es un archivo Drawing Exchanger File. Es decir, este es un archivo de intercambio para yo poder pasar un archivo CAD, por ejemplo, a Caesar, un archivo CAD, por ejemplo, a CADWorks, o un archivo CAD de repente a Tank. Entonces, es importante, fíjense que este mundo del modelado y adicionalmente del drafting requiere que yo conozca de equipos, conozca de tuberías y además conozca también un poco de los software que voy a trabajar. Con respecto a la pregunta que tiene por aquí, oye, ¿es Saulo o es Pablo? ¿Cómo te llamas? Para llamarte por tu nombre. Bien, o te llamas Saulo. Bien, en este caso, ok, perfecto, Saulo. Incluso tu apellido es de Tarso, que acertado, ¿no? Qué bíblico el apellido en todo caso. Fíjate, Saulo, eh, de descargar como tal, lo que yo estoy utilizando aquí es una versión muy vieja de CADWorks, es una versión 2015. Realmente solo la estoy mostrando con fines didácticos. Tampoco es que vamos a trabajar aquí modelando 3D tuberías con CADWorks. De hecho, el curso pues, se nos dispararía haciendo cosas en CADWorks. Pero para que CADWorks funcione, que eso sí los podría compartir con ustedes, necesitas que tenga la misma versión de AutoCAD. Por eso, en mi máquina yo acostumbro utilizar AutoCAD 2015 con CADWorks 2015. Es por un tema de compatibilidad. Si instalas una versión 2024, por ejemplo, de AutoCAD y tratas de instalar el CADWorks, no va a funcionar, porque como pudiste ver ahorita, el CADWorks se aloja dentro dentro del AutoCAD. Es diferente al AutoCAD Plan 3D, que él sí trabaja independiente por completo del AutoCAD. De hecho, él en sí mismo es un AutoCAD, pero él sí se mueve con unas versiones independientes. Cambio CADWorks termina siendo un complemento que se aloja dentro del AutoCAD. ¿Ok? Entonces, sí lo podemos compartir, no tengo ningún inconveniente, con toda la responsabilidad del mundo, pues de que cada uno de ustedes tomará la responsabilidad legal de trabajar con uno de estos archivos. Preguntas hasta acá, inquietudes. Entendimos un poco qué es una hoja de datos, qué es una especificación, dónde esas hojas de datos entran dentro de los programas de diseño, de los programas de software. Y algunos, evidentemente, yo no pretendo que nosotros hagamos ejercicio en ninguno de estos software. Cada uno de esos software tienes tú que ser especialista para manejarlo, pero sí quiero que entiendan cuál es el universo piping que se maneja.
Alguien me podría preguntar, David, ¿qué pasa con SolidWorks? David, ¿qué pasa con Katia? Eh, Evidentemente, cada software tiene un alcance. Yo creo que lo dije al iniciar. Cuando nosotros hablamos de Solid, Solid es un programa excelente para chapa, para piezas mecánicas, pero no es un programa que esté pensado en lo que es diseño de tuberías. Aparte que lo que hace valioso un software de diseño de tuberías no solamente es que se vea bonita la maqueta, sino que yo pueda obtener una lista de materiales de todos los componentes que se tiene dentro del software o de la maqueta, y adicionalmente que yo pueda extraer los planos isométricos con la lista de materiales e ir directamente a la construcción como tal del sistema. Entonces, bueno, mis estimados, ya con esto iniciamos o digamos que introducimos el tema equipos. Son las 9:24. Vamos a hacer un pequeño receso de unos 5 minutos y al volver vamos a trabajar con algunos equipos que son un poco más complejos, de forma que ustedes también entiendan conceptos como skid, como ensamblaje, eh, trampas de envío y recibo de herramientas y este tipo de cosas que con mucha frecuencia se mencionan dentro del mundo del piping porque forman parte pues, de las plantas de procesos industriales. Vamos a hacer una pausa si estamos de acuerdo y volvemos entonces en unos 5 minutos para nuestra segunda sesión de clases.